Habíamos anunciado la Unidad Nacional de Protección, Diana, respecto a las denuncias o críticas que han surgido después del asesinato del coronel en retiro Elmer Fernández, quien fungía como director de la cárcel La Modelo, porque pues a todos nos aterró encontrar o darnos cuenta de que no solamente no tenía protección, que no andaba en un carro blindado, que lo manejaba él mismo y que, como él, muchas otras personas que están en el sistema de dirección de prisiones, tratando con los criminales de la peor calaña, pues están totalmente desprotegidos. Exactamente, Claudia, y no solamente él, como usted lo dice, sino, por ejemplo, el viernes también asesinaron a un líder político de Ocaña, Santander, José David Solano. El señor había pedido protección también a la UNP, y la UNP, de acuerdo a su estudio de seguridad, solamente le había dado un chaleco antibalas para protegerse, y sin embargo, pues al señor lo mataron. Por eso tenemos hoy como invitado a Yesid Barragán. Él es el presidente del Sindicato de Funcionarios de la UNP. Claudia, básicamente porque los ojos están puestos en esta unidad y están puestos ahí porque muchos están criticando la manera como su director, Augusto Rodríguez, está manejando la entidad. Muchos dicen que es el peor momento por el que está pasando la UNP y que lo que tiene el director es una rosca a los que sí les da camionetas y esquema de seguridad, y a la gente que lo pide se le demora 7 meses o un año el esquema de seguridad en llegarle después de pedirlo. Señor Barragán, buen día, bienvenido a Blue Radio. Gracias, buen día a la mesa de trabajo, los periodistas y pues por supuesto la audiencia colombiana. Muchas gracias por el espacio. Señor Barragán, ¿qué es lo que está pasando en la entidad? Porque uno supone como una malquerencia de pronto con Augusto Rodríguez por venir de donde viene, porque era miembro del M-19, muy cercano a Gustavo Petro, y que de pronto muchos ahí están criticando es eso, más allá de la ejecución que él tenga dentro de la UNP. ¿Qué es lo que está pasando con él y con su ejecución dentro de la UNP como director? Bueno, lo primero, que el contexto que haces, pues el tema de que sea del M-19, pues para nosotros no incide en mucho. De hecho, nosotros apoyamos incondicionalmente este gobierno, pero lo que estamos viendo es que la UNP, si continúa de esta forma, pues hay que evaluar si debemos seguir gastando presupuesto en la entidad o debemos seguir con la UNP. Es muy grave lo que está aconteciendo. Entonces, ¿qué pasa? Los analistas de riesgo que contrata el director de la UNP son personas que no tienen ninguna experiencia en temas de evaluación de riesgo. Ingenieros eléctricos, administradores de empresa, es decir, han tenido experiencia en cualquier situación menos en temas de seguridad. Y eso está generando pues que la entidad tenga unos represamientos grandísimos en temas de evaluación de riesgo. Vean, a la fecha, al día de hoy, yo le digo que hay 3.200 casos de evaluaciones de riesgo extemporáneos. ¿Qué quiere decir extemporáneos? Que ya llevan más de los términos que señala el decreto 1066, el 1139, es decir, más de 30 días hábiles, sin que se le dé respuesta a las personas. En un medio de comunicación escuchaba a los concejales de Tuluá el día de hoy. Eso es inaceptable. La resolución para implementar el esquema de protección, principalmente, por ejemplo, a la concejal María del Pilar, que es del Centro Democrático, en Tuluá, pues está engavetada ya en el despacho del director. Desde enero le hicieron el estudio de riesgo. Eso Señor para Barragán, referir, pues, perdóneme. Eso como para referir, permítame concluyo, para referir un ejemplo ilustrativo, que lo que pasa con la concejal María del Pilar pasa con todos los evaluados en este momento. Con todos. Claro, a lo que iba con mi pregunta, ya que usted pone el ejemplo de esta concejal del Centro Democrático, es si ese represamiento en los estudios de seguridad tiene que ver no solamente con eso que usted está denunciando, que es la falta de experiencia para el cargo para el que fueron contratados de estas personas técnicas, sino también una, digamos, falta de afinidad ideológica con quienes están en esta lista de espera, o también en esa lista de espera de 3.000 y pico de estudios hay personas que son, por ejemplo, del pacto histórico o afines al gobierno. Nosotros hemos interpuesto unas denuncias a la Procuraduría, yo no sé si ahí las quiero mostrar.
los radicados, tengo acá encima de mi escritorio cerca de unas 4 denuncias, y hay sesgo político, lo que usted dice. Ahí referimos unos casos específicamente donde el director de la ONP o los directivos de la ONP interrumpen el debido proceso en la ruta de protección. Entonces, resulta que hay una instancia que se llama el CERREN, y los casos están agendados en CERREN para que ese cuerpo colegiado analice el caso y determine qué medidas recomienda la dirección implementar. Cuando están en esa agenda para presentarse, son sacados arbitrariamente y transgrediendo el debido proceso que deben tener, o esas garantías que deben tener los beneficiarios en el programa de protección. La ruta de protección es un proceso administrativo, y cuando se violenta el debido proceso, pues eso es absolutamente grave. Y entonces hemos denunciado que los directivos de la ONP, y en esas denuncias hemos dicho que Augusto Rodríguez ha presionado a analistas para que cambien las calificaciones de riesgo de algunas personas. En una sesión, antes de que el candidato presidencial Rodolfo Hernández estuviera en los problemas jurídicos o judiciales que ahora está, se evidenció que llevaban 8 meses con el caso engavetado y manipulándolo para bajarle medidas de protección. Eso es absolutamente grave. A nosotros nos da miedo hacer estas denuncias porque vamos a ser perseguidos por el gobierno, pero la cosa es aterradora y gravísima lo que está pasando. Vean, asesinaron al coronel Elmer Fernández. Dice, el director dice que no había pedido medidas de protección, pero desde el día que asesinaron al coronel Elmer Fernández han asesinado al concejal de San Vicente de Caguán, Luis Eduardo Cedeño García. Fue tiroteado frente a su vivienda. Lo primero es dar un mensaje para todas esas familias de condolencia y de verdad de consideración. El Estado no los protegió y vienen demandas grandísimas contra nuestra entidad. ¿Cuánto va a tener que asumir la entidad por todos estos muertos? Vean, eso fue el día de ayer, creo, el asesinato del concejal en San Vicente de Caguán. ¿Qué tenía de medidas de protección? Un chaleco blindado para el concejal amenazado. Sí. Juan David Solano es también fue asesinado el 16 de mayo, hace poco. León Eugenio García Jiménez, un defensor de derechos humanos en Toledo, Antioquia. José David Solano es un dirigente político en Santander, sí, asesinado a tiros, todos asesinados a tiros. Y todos tenían un chaleco blindado, mientras que en paralelo, en la Unidad Nacional de Protección, la rosca que usted señalaba, pues todos los asesores de la dirección y los directivos han implementado ese síndrome de la Toyota en los funcionarios públicos de la entidad. Yo creo que hay más de 15 o 20 camionetas asignadas para esos directivos, esos asesores, que se la pasan en sus escritorios, que salen a almorzar a los restaurantes lujosos y vuelven y que los lleven a la casa y les carguen las carpetas y les carguen los papeles, los escoltas. Eso es indignante para los escoltas. Eso es un espectáculo de desfile de camionetas y de escoltas allá en la entidad. De acuerdo. Que a uno le indigna de verdad, porque sucede que están asesinando a diario personas que sí necesitan protección, personas que sí necesitan esos vehículos blindados. Señor Barragán, en algún momento se hablaba en la UNP que tenía como una suerte de paso de emergencia en el que si una persona solicitaba porque de verdad estaba siendo amenazada, se le daba un esquema de seguridad sin necesidad de hacerle un estudio ni nada de esto, sino como era como un esquema de seguridad de emergencia precisamente porque la situación lo ameritaba. ¿Qué pasó con ese tipo de esquemas de seguridad? ¿Qué está pasando en la entidad con esos esquemas que se brindaban de emergencia a la gente que de verdad estaba amenazada y que corría riesgo su vida? Vea, hay un alto funcionario de presidencia que yo he evaluado y digo, bueno, ¿cuáles son las acciones que ha hecho esa persona desde la presidencia contra la corrupción? Sí, como para ver que le generen unos riesgos
inminentes y graves, pero pues uno no lo ve por ningún lado. Ahí un analista le hizo el caso del estudio de riesgo y no tenía una sola amenaza. Sin embargo, el director de la ONP le hace como 2 o 3 trámites de emergencia. Esa persona tiene 3 camionetas blindadas y nosotros vemos que no tenía una sola amenaza. No tiene absolutamente nada. ¿Qué funcionario? Es un funcionario del alto gobierno y yo creo que me reservo el nombre porque pues estamos siendo objeto de persecuciones, de investigaciones disciplinarias, de investigaciones penales. Yo sé que Augusto Rodríguez va a iniciar esa persecución y que porque nosotros violamos la reserva o va a decir muchas cosas, pero pues a uno le llegan anónimos al sindicato. Pero señor, es una persona del alto gobierno y entonces como él hay varias entidades donde asignan medidas de pero sigamos ahí, porque señor Barragán, eso indigna mucho a los colombianos. Uno entiende que los recursos son limitados y que mucha gente que necesita protección no la tiene y mucha gente que no necesita la tiene. ¿Qué mecanismos tiene la UNP para depurar esa lista? Yo sé que es complicado, pero ¿qué se puede hacer con las herramientas que ustedes tienen para identificar y quitarle la seguridad, quitarle los escoltas y los carros a esa gente que no la necesita? Pues eso era lo que esperábamos de este gobierno del cambio. Y no se ha hecho. Sí, porque eso, a eso fue a que le apostamos. Nosotros en la ONP creíamos que eso iba a suceder. Pero lo que llega con la política que llega el director es con unos temas de estigmatizar, de criminalizar, de decir que la ONP es solo corrupción. Y eso es absolutamente falso. Acá hay personas honestas trabajando, muchas, que pueden aportar y ser objetivos y además que tienen la experticia para hacer unos buenos análisis de riesgo. Entonces esas personas son apartadas de esas labores de análisis de riesgo e improvisaron y trajeron cientos de analistas nuevos. Y ahí es donde nosotros decimos, vea la cifra de términos, más de 3.000 casos vencidos en términos, es decir, hay 3.000 personas en riesgo en este momento porque no le han respondido. Pero quería insistirle en eso, es decir, los analistas tienen la capacidad y el poder de hacer un nuevo análisis y si es menester, pues quitarle la seguridad a esa persona que no la necesita. Eso se puede hacer y usted me está diciendo que no se ha hecho en estos 2 años de gobierno. No se ha hecho para nada. Hay varios casos que hemos referido, hay exfuncionarios públicos, exsenadores, con unas medidas de protección grandísimas y que generan además detrimentos patrimoniales, claro. Porque los estudios tienen una temporalidad, las medidas de protección tienen una temporalidad, que es que se reevalúen cada año. Y sucede que con todos estos retrasos que hay en la ruta de protección, no se reevalúan cada año, se reevalúan cada 2 años, es decir, las personas continúan irregularmente con esos esquemas prorrogados durante el tiempo, durante meses, y eso, un esquema de esos puede costar mensualmente 50 millones de pesos. Entonces figúrese que si usted multiplica los 50 millones de pesos por un año, ¿cuánto costó? En uno solo, en una sola medida, cuando pueden ser, no sé, decenas de casos de esos. Entonces, eso todo se da por el desorden administrativo y la incompetencia tan grande que hay en este momento en la ONP. Es que están improvisando y con la vida de las personas no se puede improvisar y el reflejo está acá. Yo le tengo yo puedo hablarle a usted de varios casos acá, con chaleco, solo con chaleco, la medida de protección, chaleco. Yo tengo acá una decena de casos de personas que han asesinado desde que llegó este director. Es el índice más lamentable que hay de protegidos asesinados en la ONP por falta de atención. Sí, yo le quiero, si me permite, le señor Barragán, otro ejemplo. Sí, señora, sí, dígame. No, si me permite, le doy otros ejemplos, que es que los vivimos en carne propia, porque nosotros no estamos diciendo acá mentiras. El que sí dice muchas mentiras al país es Augusto Rodríguez y al presidente, que lo tiene desinformado. Este señor solo vive de conspiraciones, de complot. Y el presidente, pues, yo sé que le tiene absoluta confianza, pero tienen que poner la lupa sobre la ONP. Vea, el presidente de la CUT es la persona del sindicalismo más representativa del país y tiene engavetado
lleva un año en el cargo y no tienen medidas de protección. Eso es absolutamente grave. Llevan un año casi evaluándole el riesgo y todavía no le dan una respuesta. Yo le quiero decir, a mí me han amenazado a mi hijo, han amenazado a mi familia. Le he hecho la solicitud de protección desde el año pasado y a esta fecha todavía no me responden. Y eso le pasa a María del Pilar, la concejal de Tuluá, a los concejales que asesinaron, Señor al Barragán. periodista de Cúcuta que asesinaron. Señor Barragán, pero entonces cuando uno mira toda la ruta, es decir, usted nos ha hablado de toda la ruta, hace unos minutos usted se estaba refiriendo al CERREM, que depende del Ministerio del Interior. Se supone que del CERREM debería salir ese estudio, del CERREM es donde se debería salir ese estudio. Entonces usted lo que está diciendo es que el señor Augusto también está metiendo la mano en el CERREM, es decir, tiene injerencia en lo que sale en el CERREM y cambia todas las decisiones, o lo que se estudia en el CERREM, esos estudios, para que no salgan de ahí. O sea, digamos que podríamos decir que en el CERREM es donde está la talanquera y los estudios llegan hasta ahí y no salen y no se pueden establecer las medidas de protección para quienes la necesitan. Es absolutamente grave. Vea, en las denuncias de la Procuraduría nosotros citamos textualmente un caso. Un presidente de un gremio, ¿sí?, ganadero, esposo de una parlamentaria. Le interrumpieron el estudio, él ni se dio cuenta, seguramente él ni se dio cuenta porque lo que pretendía... O sea, José Félix Laforí, usted nos está hablando de José Félix Laforí. Yo no lo he dicho porque hay reserva de la información, pero le interrumpieron la ruta de protección arbitrariamente, tomaron el caso de lo que ellos llaman ahora muestreos, ¿no? Porque todo es corrupción en la ONP según ellos, pero la verdadera corrupción la ejerce principalmente el director, cuando acepta un cargo siendo incompetente y no teniendo los requisitos para asumir ese cargo, por ejemplo. Y hay otras cosas de corrupción que son gravísimas que más adelante denunciaremos. Pero a esas personas, usted dijo que José, pero digamos que Carlos Pérez. Entonces lo sacan de la agenda del CERREN y todo el procedimiento que hicieron en el estudio de riesgo les importa 5. Es decir, los técnicos que han traído para analizar esos riesgos los ha nombrado burocráticamente y a dedo el director de la ONP. Sin embargo, no confían los conceptos de esos técnicos, entre comillas, que él ha traído. Entonces vuelve a revisar el caso y lo que quieren hacer es decirle al analista: hágame el favor, bájele la calificación, hágame el favor, miremos este caso porque este caso no nos parece. A mí no me parece que ese riesgo sea así. Entonces está saltando todos los conductos regulares en la ruta de protección. Está afectando contra las garantías de los beneficiarios. Vean, soy tan insistente con los concejales de Tuluá que lo escuché hoy en un medio de comunicación. Este señor director es un riesgo para todos los líderes sociales, para todas las poblaciones objeto del programa de protección. Pues señor Yesid Barragán, presidente del Sindicato de Funcionarios de la Unidad Nacional de Protección, las denuncias que usted está haciendo son muy graves porque tienen que ver con la seguridad, con la vida de muchas personas y por supuesto contactaremos al director de la unidad respecto a esto para ver qué tiene que decir. Deme 30 segundos. Hay otras situaciones que acontecen y las denunciamos. Además de cuando ya se demoran tanto, que lleva un año haciendo el estudio de riesgo y sale la resolución del CERREN para la dirección. Todos los directores se demoraban en firmar esa resolución, los anteriores que habían existido en la ONP, máximo 2 días porque se demoraran. Este señor se demora 2, 3 meses, hasta 5 meses, con esas resoluciones engavetadas en su escritorio, no las firman y no las notifican a los beneficiarios de protección. La entidad está llena de demandas, de tutelas. Esto es absolutamente grave. Esto va a ser un detrimento patrimonial para el Estado absolutamente desbordante. Pues son las advertencias que está haciendo pues una persona que está dentro de la entidad, que la conoce. Por supuesto, buscaremos a la persona contra la que recaen estas denuncias, que es el director de la Unidad Nacional de Protección, pero por lo pronto pues queda planteado este tema que es muy delicado para muchas personas. Señor Barragán, gracias por atendernos en Mañanas Blue. A ustedes, muchas gracias. 11:10 de la mañana, ya volvemos.